Dios de la esclavitud en Egipto. Este nombre es un nombre griego, de Éxodo, la salida, el viaje, ya por fin la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y eso ya estaba profetizado, el Señor se lo dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, que su nación, su pueblo, sería preso por años y luego él les rescataría. Pues aquí nosotros estamos viendo de a poquito en poquito la cristalización de esas palabras del Señor para con Abraham. Así que por favor mantenga su Biblia abierta en Éxodo capítulo 6. Ahora voy a hacer una lectura bastante larga. Voy a ir desde el versículo 1 y me voy a extender hasta el capítulo 7, versículo 7. Usted recordará, la semana pasada nosotros llegamos hasta el capítulo 6, versículo 9, pero hoy nos extenderemos también del 10 hasta el 7:7. Así que, por contexto, voy a leer desde el versículo 1, el cual dice: respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud. Yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabéis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera habló el Señor a Moisés diciendo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, según sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Y los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella le dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto es, Moisés y Aarón. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira,
Yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, rogamos tu bendición para tu escritura. Te rogamos que lleve el fruto para el cual enviaste, que encuentres en cada vida, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Buen terreno fértil, donde esta palabra tuya traiga, Señor, los efectos y los resultados que tú deseas en cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que dirijas nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, que dirijas mis palabras para que sean apegadas, fieles a tu escritura, de modo que no me aparte de ella, que así, Señor, la exposición pueda permitir también que hoy escuchemos tu voz a través de la exposición de tu palabra. Amén. Tiene usted allí abierto el libro del Éxodo en el capítulo 6, y usted y yo hemos visto el llamamiento de Moisés y hemos visto sus primeros intentos por cumplir aquello que el Señor le había mandado. Intentos que resultaron además futiles, que resultaron inútiles. No pasó lo que hubiera deseado Moisés que sucediera. Pero déjeme decirle que sí sucedió lo que Dios esperaba y había dicho que iba a suceder. Que Faraón no le iba a escuchar, no iba a escuchar las palabras de Moisés, que en realidad eran las palabras de Dios a través de Moisés. Así que hasta aquí, nada hay que debiera sorprendernos a nosotros como lectores. Para Moisés sí hay muchas sorpresas. Pero hablando de esas sorpresas, creo que la mayor está por suceder. Creo que la mayor de esas sorpresas estaba por reventarle en las manos a Moisés. El plan es que falles, le está diciendo el Señor en este texto que acabo de leer. El plan es que falles. Y esa es la forma en que yo también titulé a este sermón. El plan es que falles. El plan es que te des cuenta de que no vas a ser tú, sino que voy a ser yo el que va a actuar. Piénselo así. ¿Cuántas ocasiones hemos nosotros deseado que las cosas salgan de una manera y ocurre lo contrario? Solamente para el tiempo darnos cuenta qué bendición que así fue. Qué bueno que no tomé esa combi. Qué bueno que no fui a tal ocasión, a tal reunión. Qué bueno que, claro, eso no nos ha sido ocasión de que nunca hayamos pasado por algún accidente o algo así, pero en algunas anécdotas que quedan en nuestra vida, nos hemos dado cuenta, ay, gracias Señor, porque no me permitiste hacer esto, porque si lo hubiera hecho hubiera tenido algunas consecuencias incluso peores. Hace no mucho, unos amigos se fueron a un lago, ¿verdad? Andaba yo fuera de la ciudad y estos amigos me dijeron, ¿no quieres ir? Vamos a ir a dar un paseo en lancha en el lago. Yo les dije, no, yo la verdad es que no soy muy acuático, que digamos, así que me quedé esperándolos en casa y todos ellos se fueron y cuando regresaron pues bastante paliditos, ¿verdad? Porque se subieron muchos en una sola lancha y me dijeron, es que estábamos todos distraídos viendo la luna, nos juntamos de un lado y la lancha casi se volteó, casi nos fuimos todos para el agua. Y dice, y la verdad es que en estos lugares el agua es extremadamente fría. Dijeron, qué bueno que no fuiste, Santi. Y yo les dije, pues qué bueno que no fui porque ni siquiera sé nadar bien. Yo eso de nadar de perrito, pues para mí es lo normal, ¿verdad? No tengo otra forma de desplazarme en el agua. Los que hayan ido al campamento que tuvimos, el último campamento que tuvimos, habrán constatado que soy malísimo en los juegos acuáticos. Yo dije, pues qué bueno que no fui. El plan es que falles, Moisés.
el plan es que falles. Me recuerda aquel velador cuando los barcos apenas tenían sistemas de navegación muy rudimentarios y cuando se acercaban a las costas lo que buscaban era la luz de estos faros costeros, ¿verdad? Que antes al menos eran encendidos por fogatas. Recuerdo que cuenta una historia de uno de estos veladores que mantenían encendido el fuego durante la noche. Él se mantuvo fiel a su empleo, fiel a su labor, sabiendo la importancia que tenía, mantuvo el fuego vivo toda la noche y por la mañana, a unos kilómetros, se contemplaba a lo lejos del faro que él mantenía un naufragio. Un barco se había estrellado contra las rocas y había habido pérdida de vidas humanas. Cuando los habitantes del pueblo se enteraron del naufragio y que algunos de los mercantes que iban allí eran familiares de ese pueblo, fueron a reclamarle al velador, ¿qué te pasa? ¿Por qué sucedió esto? Él dijo, yo solamente tengo un trabajo, es mantener vivo el fuego. El piloto debió haber visto dónde estaba la línea costera. Y sabe, creo que en muchas ocasiones tendremos que llegar a la misma conclusión como hijos de Dios. Mi trabajo es mantener avivado el fuego, mantenerlo firme, encendido. Lo demás ya no me corresponde a mí hacerlo. Eso era lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés, en el punto donde nosotros lo encontramos. Usted recuerda que ya tuvieron su primer encuentro con Faraón, ahí en el capítulo 5, y Faraón lo que hizo fue decir, ¿quién es este Dios de ustedes para que yo le escuche? Y les endureció las medidas que debían cumplir los israelitas. Pero no solo eso, no solamente se llevó el rechazo de Faraón, se llevó el rechazo de los ancianos de Israel, los líderes pues de Israel, los cuales le dijeron, pues, ¿quiénes son ustedes? Que miren lo que han hecho. Ahora nos ha puesto todavía mayor carga. Mire el Señor, dice el capítulo 5, 21, sobre vosotros Dios juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Moisés va con el Señor y prácticamente le reclama de que él no ha cumplido su palabra. En el versículo 23, al final dice, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. La respuesta del Señor la vimos la semana pasada. Se acordará que meditamos con algo de detenimiento en los nombres del Señor que están aquí. Cuando continuó, dice el versículo 2, hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. Hay quien argumenta que el propósito del libro del Éxodo es precisamente revelar al Señor como eso, el Señor. El libro del Éxodo puede tener ese propósito específico, mostrar a Dios como el soberano de la tierra. Nos es difícil, hermanos, imaginar el peso que tiene el que Egipto haya sido la nación que Moisés y Aarón conocieron. La hemos escuchado en libros de historia, lo hemos escuchado en documentales, hemos leído ustedes y yo durante nuestro tiempo de estudiantes o aún después de él, acerca del imperio egipcio, pero no nos damos cuenta tal vez de la magnitud que tenía la civilización egipcia, el alcance y por tanto el poder que ostentaba una sola persona, el faraón. El Señor dice, vas a ver lo que voy a hacer. Él los va a echar por la fuerza, es decir, de su propia voluntad, los va a correr. No va a querer saber nada de ustedes. Ahora los quiere retener, pero yo lo voy a hacer que hasta los quiera fuera lo más pronto posible. Doblar la voluntad de alguien obstinado, de alguien terco, pero en este caso de alguien muy, muy poderoso. Es lo que Dios iba a hacer. Ahora, un detalle que yo omití, ¿verdad? En ese síndrome posparto que tenemos los predicadores el domingo por la noche cuando estamos meditando en nuestra cama, ya nos estamos quedando dormidos y hasta estiramos el cuerpo. ¡Ay, no dije esto! ¿Cómo lo dejé ir vivo?
Ahora, si uno fue predicador invitado en otro lado y se le fue, pues ya no hay chance, pero lo bueno es de predicar a la siguiente semana, de decir, ay, bueno, lo digo el otro domingo. Quiero que note el detalle siguiente. En el capítulo 6, versículo 2, dice, continuó hablando Dios a Moisés. ¿Quién escribe esas palabras? Bueno, el narrador, en este caso es el mismo Moisés. Y los nombres que Dios le dijo es, yo soy, ¿quién? El Señor, Yahweh, de donde luego obtenemos la transliteración Jehová. Yo soy Jehová. El nombre que hace referencia a Dios como el soberano, el cumplidor del pacto. Pero luego le dijo, yo soy el todopoderoso. Yo soy el todopoderoso. No hay nada conforme a su carácter y naturaleza que Dios no pueda realizar. Ahora, el primer nombre que aparece allí es el nombre Elohim, ¿se acuerdan? El nombre Elohim continúa hablando Elohim a Moisés. Elohim es el Dios de dioses, el Dios majestuoso, el Dios plural. Por esa terminación, im, es Dios dioses. El Dios que es tres personas, Él es el Dios majestuoso, el Dios sobre todos los dioses. ¿Quién escribió esas palabras, perdón? Moisés. Y las escribió después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto. Lo que está diciendo Moisés es, el Dios de dioses, el Dios de dioses me dijo estas cosas. Tiempo después de haber visto a Dios humillar a Faraón, quien se sentía y se hacía llamar Dios o descendiente de los dioses. Tiempo después de humillar a todas y cada una de las deidades veneradas en Egipto, Moisés escribe bajo la inspiración de Dios, Él es el verdadero Dios de dioses. Él sí es el Dios de dioses. Cuando da cuenta al pasado, reflexiona y dice, es que Él sí es el Dios de dioses. Él es el Dios de dioses. Bueno, usted y yo analizamos esas palabras, cómo estableció pacto y ahora ha venido para cumplir ese pacto, los tomaré por pueblo mío, les daré la heredad que prometí. Dice el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Ya lleva sus fracasitos Moisés. Ya lleva sus fracasitos, al menos en su mente esto ha sido un fracaso. Misión no cumplida, fallé, soy un fracaso. Bueno, vea qué dice el versículo 10. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo, he aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para ir a los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora, no sé si su Biblia es tan buena como la mía. La mía es una Biblia de las Américas. No más digo. El versículo 14 tiene, déjelo hago para acá, tiene los numeritos en más negrito. ¿Qué quiere decir eso? Que los editores, esto no lo puso Moisés, esto no lo puso el Señor, pero los editores nos dicen como que aquí acaba una idea. Puedes seguírtela si quieres, pero aquí acaba una idea. Quizá está diciendo, si el pastor va a predicar del 10 al 13, ¿cuándo vamos a acabar Éxodo? Pues por ahí del 2048 o algo así. Bueno, sea como sea, cuando deberíamos acabar, no voy a terminar el sermón. Y ahí solamente quiero hacerle ver esto. Del 10 al 13 está una narración breve y que es interrumpida por una genealogía. Estos son los jefes de las casas paternas. Ya vio, ahí va la genealogía. Eso no era poco común. Esa era una forma natural de escribir. Recuerden, Moisés era súper capacitado. Fue un hombre que recibió la educación que hoy equivaldría a uno o más doctorados, un hombre sumamente culto y de alto rango académico.
No era de que iba escribiendo nomás porque sí, y deje de eso. Está escribiendo bajo la tutela, la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, eso no está ahí por error. No es así como que se le fue, se levantó a prepararse un cafecito y unas galletas y cuando regresó a escribir empezó arrancándose de otra cosa. No, esto tiene toda la intención. ¿Por qué? Porque después de esta genealogía, fíjese bien, la genealogía termina en el versículo 25. Y dice, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel y ella le dio, ya es parte de la genealogía. Ahora, vea el versículo 26. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, esto es Moisés y Aarón. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Ya vio que esas palabras, este versículo 28 al 30, se parece muchísimo a los versículos 10 al 13 que le leí. Es Dios diciéndole, ve y di esto. ¿Para qué voy si soy torpe de palabra? Entonces, la idea es clara. Moisés da una narración y luego intersecta una genealogía y luego nos refresca en la memoria la narración que había dicho en lo que tenemos antes en este mismo capítulo. Como queriendo explicar las palabras que acaba de escribir. Es decir, le voy desglosando. El Señor le vuelve a dar la instrucción a Moisés. Habla con Faraón, que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Y Moisés pone, pues, el obstáculo delante del Señor. Habló delante del Señor. He aquí los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Mira, Señor, una cosa es hablar a una bola de esclavos. Otra cosa es ir con el dueño de este imperio. Otra cosa es ir con el rey de este reino que tiene muchísima autoridad, muchísimo poder, y decirle cosas, pedir audiencia y luego entrar con él y decirle, deja ir a tu fuerza laboral gratuita que tienes aquí. Una cosa es hablar a los esclavos, otra cosa es hablar con Faraón. Si ellos no me han escuchado, ¿tú crees que el otro me va a escuchar? Ahora, un detallito. Por eso tenemos que meternos hasta el fondo en la palabra del Señor, porque en el versículo 12 le dice, siendo yo torpe de palabra. Es la misma palabra que aparece en el versículo 20, perdón, en el versículo 30. He aquí yo soy torpe de palabra. ¿Sabe que no le hace justicia al idioma original eso? La palabra en el idioma original no es la que quiere decir torpe o de lengua pesada, como habíamos visto antes. La palabra en el idioma original significa incircuncisa. Soy de lengua incircuncisa. ¿Qué quiere decir de lengua incircuncisa? Bueno, nuestro Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Hasta acá se oyó desde su casa. Habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, el estado de salud espiritual de una persona se nota por las palabras que salen de su boca. Con razón, allá en Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías entró al Disculpen, hermanos, luego hay gente que sabe que a estas horas predico y se le ocurre llamar. No es nadie de ustedes, así que puedo decirlo con confianza, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que yo le estaba diciendo es que el profeta Isaías, cuando fue al templo, se encontró más bien con muy probablemente la gloria de Dios al descubierto ahí, y él lo que vio fue el salón celestial donde se adora al Señor. Siendo
puesto delante, cara a cara con el Señor, y la adoración de los serafines que dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Viene una especie de terremoto allí, local, y dice, y la casa se llenó de humo. El humo está siempre relacionado con el juicio divino, y dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Lo que estaba diciendo Isaías es, hasta mis palabras denuncian que soy un hombre pecador. ¿Qué derecho, qué argumento y qué tipo de mérito tengo yo para estar delante de Dios? Soy muerto, me va a matar, por eso está temblando el lugar, por eso está llena esta casa de humo. Bueno, pues tome eso en consideración, porque las palabras de Moisés en Éxodo 6:12 son similares a las de Isaías, diciendo, ¿no te das cuenta que yo soy un hombre pecador, Señor? ¿Cómo voy a ir a hablar con Faraón si soy un hombre pecador? El problema no es solamente hablar con Faraón. El problema es que yo no soy digno de que tú me uses. Todo esto está fallando porque yo soy un hombre pecador. Búscate a alguien más santo, Señor. El problema está en que yo no tengo derecho a ser usado como instrumento tuyo, y por eso es que Faraón no está haciendo caso. Te equivocaste, Señor. Te hubieras conseguido a alguien que lea más la Biblia, alguien que nunca falle en su tiempo devocional, alguien que siempre se conecte a las reuniones de velada de oración el primer viernes de cada mes. Búscate a uno de esos perfectitos que tienes ahí en Renovación, porque yo no soy digno de que tú me uses. ¿Te fijas? Bueno, yo sé, ¿verdad?, que Moisés no dijo esas cosas, pero estoy poniéndole ejemplos para que entienda que Dios no estaba buscando a un hombre perfecto. Dios ya tenía un hombre perfecto, solo que no había venido a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba buscando un instrumento que fallara. Alguien a través de quien quedara claro que Él y nadie más, Él y no Moisés, Él y no Faraón, es el Señor. Dios escogió a un hombre limitadito para dejar en claro que Él no tiene límites, que su poder no tiene límites. Y entonces esas palabras de Moisés es lo que da paso a la genealogía que viene. Váyala leyendo conmigo. Fíjense, dice el versículo 3, entonces el Señor habló a Moisés y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas. Los hijos de Rubén. Bueno, si no se acuerda, Rubencito se metió con una de las esposas de su padre Jacob, por si no se acuerda, se lo recuerda. Digo, no es que sea yo chismoso, pues ahí está en la Biblia, léale, si no me cree. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Hombre, pues no damos una. Ya habíamos dejado a Rubencito y ahora acá nos dice que Simeón tuvo un hijo con una cananea, de aquellas que tenían prohibido tomar esposa. Pues no fue el asunto con Eleazar, siervo de Abraham, que le dijo, búscale esposa a mi hijo Isaac, pero no se la busques aquí entre los cananeos, vete allá con mis parientes, allá se la traes. De estos no. Pero aquí ya vemos que apenitas 2 generaciones después ya se estaban relacionando con las cananeas, lo cual más adelante va a ser un serio problema para los judíos, ya propiamente como nación, estarse relacionando con mujeres de otras naciones. Y va a llegar el día en que uno de ellos, uno a quien el Señor ratificó el pacto davídico, uno a quien el Señor le dijo, pídeme y te doy lo que quieras, y él pidió bien, pidió sabiduría, y por tanto el Señor le dio sabiduría y todas las cosas que además no pidió, ese va a tener
1000 mujeres. Y muchas de ellas van a ser cananeas. Dice además, estábamos allí, versículo 15, final, estas son las familias de Simeón, versículo 16, y estos son los nombres de los hijos de Leví. Aguas, le doy un secretito, por aquí va a aparecer Moisés. Dice, según sus generaciones, Gersón, Coat y Merari. Y los hijos de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni, saludos, y Simei, según sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat, 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Espere ahora el versículo 20. Mucha atención. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Hombre, pues no damos una. Que los hijos de Rubén, porque Rubén. Que los hijos de Simeón, porque Simeón. Que los hijos de Leví, pues porque ahora viene Abraham y toma a su tía. Escuchó bien a su tía. ¿Qué está diciendo Moisés? Señor, te debiste conseguir a alguien más santo. Y te debiste conseguir a alguien de buen linaje cristiano. Esos cristianos de abolengo, de familia pastoral, donde por generaciones han servido a tu rebaño. O algo así, porque mírame. Mi tío allá, el Rubén, el tío abuelo, no, hombre. Y luego allá el tío Simeón, no, troque. Bueno, ya que te digo, señor, de mi papá. Soy hijo de mi papá con su tía. Jocabed significa la gloria del Señor, el peso del Señor. Es decir, que si Dios fuera puesto, por decirlo así, en una balanza, Él pesa mucho más que todo lo demás. Que Él es mucho más valioso, que si pusiéramos todos los tesoros del mundo en una balanza y del otro lado a Dios, Él pesa más, Él es más valioso. Es la decisión obvia, no la pienses. ¿Qué ganará el hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? Tiene pérdida. Pero si pierde todo a causa de Jesucristo, ha ganado lo más importante. La gloria de Dios, eso es Jocabed. Casi como si Moisés estuviera diciendo, ¿ves por qué digo que soy de labios incircuncisos? Mi familia lo demuestra. No hay por allí uno que valga la pena todavía. Bueno, pues dice, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora, todo este recuento de años, hermano, nos lleva a que ya se está por cumplir el tiempo que Dios le había dicho a Abraham, que serían esclavos en tierra extranjera. Si usted va sumando las edades de las generaciones, ya casi le llegamos entonces a los años en que viene el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que su pueblo sería liberado de la esclavitud en tierra extranjera tras cierta cantidad de años, porque el Señor es fiel y porque este era el hombre escogido de Dios. En Génesis 15:13 dice, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Todavía nos falta edad por mencionar aquí, y va a ver que la cuenta, ahí la llevamos. Versículo 21, y los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri, los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri, todos estos van a venir más adelante en la historia. Dice, y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, y ella le dio a luz a Nadab, a Abiú, ya le van sonando, Eleazar e Itamar, y los hijos de Coré, ya le van sonando también, Asir, Elcana y Abisai. Estas son las familias de los coreitas, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel, y ella le dio a luz a Finés. Finés, ese es importante, más adelante lo mencionaremos. Este fue otro con el que Dios hizo pacto. Vaya, como que aquí ya empieza a mejorar la raza, ¿no? Diríamos en México, aquí ya empieza a mejorar la cosa. Bueno, pero esos vienen después.
Esos vienen después. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Esos vienen después. Hasta aquí Moisés parece no tener nada que presumir en su familia. Parece como que el árbol genealógico, él prefiere que sea la raíz y prefiere esconderlo en el piso y decir, Señor, mejor agárrate a otro porque yo no sirvo para esto. Tú me estás pidiendo a mí, pero necesitas un hombre más santo, necesitas a alguien mejor. Estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto es, Moisés y Aarón. Ya vio lo que dice el versículo 26 y 27, casi con sorpresa. Yo no sé si lleno de lágrimas, ya escribiendo esto allá en una tienda en el desierto. Moisés, después de escribir quiénes habían sido sus antecesores, dice, ¿y pueden creer que a Aarón y a mí nos agarró el Señor para esto? Casi como si le pusiera allí signos de exclamación a los lados de cada de estos dos versículos. Estos son Moisés y Aarón. Leyeron a mi familia. ¿Cómo pueden creer que me agarró a mí? Leyeron de otros. Véanme. Es que el propósito del libro del Éxodo es mostrar que Él, que nuestro Dios es el Señor y que los hombres somos instrumentos suyos. Al decir hombres, obvio, me refiero a hombres y mujeres. Y que los hombres somos instrumentos suyos y Él se complace en usar instrumentos imperfectos porque el plan es que falles para que el mundo vea que Él es el Señor y no tú. Bueno, usted sabe, ¿verdad? Hay mucha estrella, mucha gente popular en el mundo. Hoy siguen siendo de moda los influencers, ¿verdad? Gente que de alguna manera logra cierto grado de fama, cierto grado de reconocimiento, sobre todo en redes sociales. Y entonces ahora lo que ellos hagan o digan es tomado como ley y es importantísimo. Vaya, hay algunos que son expertos en algunos ramos y hasta aprendemos, pero hay otros que simple y sencillamente es por las cosas ociosas que hacen que llegan a ser famosos. Y tal pareciera que la mercadotecnia tiene que impulsar uno que otro por allí para seguir vendiendo. Entonces ganan mucho dinero a través de las firmas que hacen con empresas y demás. Y tristemente me parece que la iglesia también tiene de eso. Y a veces pensamos que quienes van a llevar adelante el reino del Señor y la predicación del Evangelio van a ser aquellos escritores de más de 40 libros, aquellos cantantes que tienen muchos discos grabados, aquellos pastores que tienen iglesias que se cuentan sus miembros por miles y sus presupuestos por millones, que solamente sus ministerios tienen algún grado de validación de parte de Dios. Y gracias a Dios por todos los que son bendición y les sirven fielmente apegados a su palabra. Pero la idea de Dios es usarnos a usted y a mí, a los que a nuestros ojos a veces podríamos parecer fracasados. A usted y a mí, a los que a nuestros ojos parecemos imperfectos, y no solamente imperfectos, incapaces de llevar a cabo la voluntad de Dios, ni siquiera en nuestras vidas, déjelas de los demás. El plan de Dios es ese. El plan de Dios es que falles. Ahora, no por eso estoy diciendo que haga las cosas mal, no por eso estoy diciendo que no se esfuercen en servir al Señor. Lo que estoy diciendo, y creo que usted lo ha entendido bien, pero solamente lo quiero subrayar, es que no se deje ir por lo que usted considera es el resultado de su servicio al Señor. Se ha esforzado en ser buen padre, ser buena madre, pero parece que sus hijos todavía andan lejos del camino del Señor. Usted no sabe cuál va a ser el final. Se ha esforzado por ser un buen trabajador, cumplido, honesto, un hombre, una mujer ejemplar allí en el lugar de trabajo, pero parece que todo esto es en vano. No se deje engañar por lo que usted ve. Es un buen estudiante, pero sacas puros 5, bueno, estudia más. No estoy diciendo aquí que el plan es que falles, pero me entiende. A veces parece que hacemos nuestra parte en lo que Dios nos ha pedido,
Y aún así nuestro matrimonio anda por los suelos y se ha convertido en un hogar triste, donde parece que hay más desencanto que esperanza y que planes al futuro. Y pareciera que estamos haciendo nuestra parte, pero todavía no. Bueno, creo que considerar estos versículos del libro del Éxodo nos ayudan a entender esas partes de nuestras vidas donde pareciera que hemos fallado y que no va a pasar nada y que Dios se equivocó en tomar nuestras vidas y que mejor debió haber agarrado a otro, porque mírame a mí, yo qué sé de esto, Señor. Mejor hubieras agarrado a tal hermano, a tal hermana, ellos sí, ellos mira, son cristianos de abolengo, no, no, hombre, su familia, Señor. Uy, antes que no han nombrado a la Sociedad Femenil Bautista Misionera con el nombre de alguna de sus tías o de sus hermanas o de su mamá, porque mira, son re buenos cristianos, pero yo, Señor, pero no es así, no es así. Moisés dice, miren, y me agarró a mí, el Dios de dioses que mencioné en el versículo 2, dice, y me agarró a mí y a mi hermano. Ya lo iba yo a chilanguizar a Moisés, ya decir, me agarró a mí y a mi carnal. Pues agarró a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y son los que él escogió. Pero vaya el versículo 28. Sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, lo que le digo, esto se parece muchísimo a los versículos 10 al 13. El Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, y a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, aquí soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces cierra su paréntesis Moisés y retoma nueva información de parte de lo que el Señor le dijo. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Mira, yo te hago Dios para Faraón. Él se dice que es Dios, ¿verdad? Los egipcios, el pueblo, considera a los faraones descendientes de los dioses. Pues yo te voy a hacer su Dios. Yo te voy a hacer superior a él. Pero ojo, dice, yo lo voy a hacer, Moisés. No es que tú lo seas ante los ojos de los demás, es que yo lo voy a hacer. Esto es algo de lo que yo me voy a encargar para llevar a cabo mis planes. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, mira, tú vas a entrar junto con tu hermano Aarón, tú vas a ser como Dios y él va a ser como profeta, es decir, va a ser como tu vocero. ¿Cuándo usted y yo hemos ocupado un vocero? Nunca, ¿verdad? ¿Cuándo ha llegado a la panadería a decir que quiero una concha y una chile? Y el otro le dice, ¿qué quiere una concha y una chile? Pues no, ¿verdad? ¿Quién de nosotros ocupa un vocero? Lo ocupan pues los presidentes de las naciones, lo ocupan pues empresarios de corporaciones multinacionales, ¿verdad? Que sale el de relaciones públicas a dar una pronunciación con respecto a algún tema, pero los demás no lo usamos, hablamos lo que queremos decir. Imagínese ante Faraón llegar y decirle, mi vocero te va a decir lo que yo quiero. Le está diciendo, te voy a poner encima de él, vas a tratar a Faraón como inferior a ti. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Y otra cosa, Moisés, te voy a enviar con mi autoridad, tú vas a ser como Dios para él. Te voy a enviar con mi autoridad en presencia y te voy a enviar con mi autoridad en palabra, porque vas a hablar lo que yo diga. Wow, hermano, le está depositando. Moisés sacó, imagínense, cuando Moisés dice, yo soy hombre de labios incircuncisos, de boca incircuncisa, tenía toda una serie de ideas en su cabecita que ya nos explicó hablándonos de su genealogía. Las razones por las que él se sentía el más inadecuado y el más incapaz. Y ahora el Señor está revirtiendo eso y diciendo, no, es que aquí no se trata de tu ascendencia ni de tu pasado. Aquí se trata de mi autoridad, de lo que yo voy a hacer.
Por supuesto que le dice, para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Vas a hablar con mi autoridad, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y prodigios. Yo endureceré. Otra traducción diría, pero yo haré terco el corazón de Faraón. Es decir, no es que Dios le force a pecar, es que Dios va a quitar toda forma de auxilio en el que él pueda reposar para pensar con cordura. Faraón va a ser terco fuera de lo normal de que los hombres somos tercos. Mire, un ejemplito. Podemos ser medio tercos en una callecita, ¿verdad? Así chiquita, donde vemos que, pues está el siga, pero el carro viene lejos y aquí me la juego tantito, no pasa nada. Pero una cosa es eso y otra cosa es querer atravesar el periférico de lado a lado a pie. Eso ya es una mayor terquedad. Ya es jugártela demasiado. Pues en este caso, el Señor permitiría que Faraón se acercara tanto, de modo que pusiera en riesgo, y de hecho sucedió, la vida de miles de egipcios y su propia vida con todo su ejército. Y no solamente las puso en riesgo, les costó la vida. Una terquedad brutal de decir, pues no. Y vienen más plagas, pues no. Y más juicios divinos, pues no. Y no, hasta el final. Dios iba a conceder eso. Moisés, el plan es que falles. Tú vas a seguir hablando y haciendo señales, pero él no va a querer. El chiste es que falles. El chiste es que se vea claro que soy yo. No se escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos. Espéreme tantito, como que mis ejércitos. Voy a sacar a mi pueblo de aquí en medio, a mis huestes. Los está tratando como una nación independiente, no como esclavos. A mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Sí, Moisés, el chiste es que falles, para que yo sea glorificado, porque y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel, porque esto va a ser testimonio para que tanto judíos como egipcios todos conozcan mi nombre. Algunos porque recibirán mi favor y otros porque recibirán mi juicio. Pero todos van a conocer que yo soy el Señor. Hace rato cantábamos el canto Jesús, ¿verdad? Hasta que toda rodilla se postre y reconozca que Jesús es el Señor. Son palabras del apóstol Pablo a los filipenses, pero las cantamos hace un momento. Por la buena o por la mala, todos nos doblaremos delante del Señor. Los creyentes, por la buena, ya lo hacemos, así vivimos, con la rodilla doblada delante de Él. Pero quien no quiera reconocerle, pues como los egipcios, a la mala. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Ahora, quizá aquí debería usted poner allí con lápiz, ¿verdad? Unos signos de exclamación a los lados del versículo 7. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. ¿Por qué no ya era edad para estar jubilado? ¿Qué no era edad para empezar a vivir de lo ahorrado, verdad? ¿Por qué? Bueno, ¿qué le parece esta perspectiva? Y es una perspectiva que nos da la misma pluma de Moisés. Escuche. Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, o sea, antes de Génesis 1, nos lo tenemos fresquecito, apenas hace 4 años que lo vimos. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices,
Volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y seca. Nuestra vida es tan breve, Señor, que se parece a la de una florecita. Así nos hace ver, ¿verdad, Señor? Como esas florecitas que están vivas en la mañana y a la tarde ya se secó. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Recuerda que Génesis dice que él acortó la vida del hombre, que dijo, ahora ya los hombres no van a vivir más de 120 años. Y el versículo 10 dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años. En caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Ahorita les digo, ¿qué edad tenía Moisés? Dice Éxodo 7, versículo 7, Moisés tenía 80 años. Señor, ya estaba yo viviendo hasta por encima del promedio cuando tú me reclutaste para esto. Ya estaba por arriba de lo que era considerado normal. Y cuando él describe, Moisés mismo describe, ya es trabajo. Otro obstáculo que pudo haber rondando en la mente de Moisés es, ya estoy muy grande para esto. Esto cuando yo tenía 40 años y maté a un egipcio y ahí yo quise librar al pueblo, pero pues no quisieron, entonces tuve que salir huyendo. Pues en aquel tiempo yo tenía fuerza, Señor, pero ahorita, de verdad, ahorita, sí, este era el tiempo, porque iba a quedar claro que Él es el Señor y no Moisés, ni usted ni yo. El plan es que falles, el plan es que parezca que tú no tienes lo que se necesita, pero sí lo tienes, porque el Señor está contigo. El plan de Dios nunca ha sido utilizar unos cuantos llenos de fama, conocidos. Gracias a Dios por las vidas de quienes lo hacen con fidelidad a Él y a su palabra. El plan es usarnos a todos y cada uno, a los que nos sentimos muy viejitos, a los que nos sentimos incapaces, a los que nos sentimos inadecuados por nuestra familia o por nuestra propia vida. El chiste es usarnos a nosotros. El plan es usarnos a todos nosotros y a cada uno de nosotros. En plena pandemia, pastor, quiere decir que en plena pandemia, ¿que a poco Dios no sigue obrando? ¿Que a poco el Espíritu Santo se fue con la pandemia? Llegó el coronavirus y se fue el Espíritu Santo. Pues no, sigue aquí. Listo y dispuesto a usarnos donde estemos para sus planes. Termino de leer el Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme el temor que se te debe cuando ya había visto lo que el Señor había hecho a Faraón? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Bueno, con el texto que hemos visto hoy, aunque no podemos leer todo eso aquí, pero piense tantito en la vida de Moisés y lea allí, como que tiene más sentido. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, y aquello que hemos hecho, que sea duradero. Sí, hazlo duradero. Que el Señor haga duradero nuestro trabajo por amor a Él. Sea criando hijos en casa como padre y como madre, sea trabajando, hombre o mujer en el lugar donde esté, sea como hijo, sea como estudiante, sea como amigo, vecino, compañero, familia. Que el Señor también nos use a pesar de que nos sintamos incapaces, de que nos sintamos inadecuados o que ya no es el tiempo para nosotros. Vamos ahora.
Bendice tu palabra, Señor, que traiga el fruto para que le enviaste. Y Señor, gracias por escogernos, para que tú seas conocido y reverenciado como debe ser. Que nuestra vida, Señor, sea como el libro del Éxodo, que muestre quién es el Señor. Tú eres el Señor. Amén.